bienvenidos. Vamos a Hola. analizar un poquito el circuito magnético de una máquina de corriente continua. Una máquina multipolar en este caso. Como podemos ver, esta máquina tiene 4 polos. Acá tenemos un norte, un sur, un norte y un sur. Y en amarillo está dibujada la trayectoria de las líneas de fuerza del campo magnético. Es mucho mejor la distribución de flujo en una máquina multipolar que en una máquina bipolar. Vean ustedes que el flujo es prácticamente tangencial al inducido, es decir, que afecta a la zona en la que se encuentran los conductores del mismo, que es donde se induce la fuerza electromotriz. Yes. Aquí tenemos 2 líneas neutras cuando la máquina es tetrapolar. Esas líneas neutras están, digamos, en la mediatriz de los ejes polares. Si vemos cómo está distribuido el flujo debajo de las masas polares, observamos que este es máximo debajo de la masa polar y que hacia el lado de las expansiones polares va disminuyendo. Esta sería la forma del flujo magnético debajo de las masas polares. Cuando el generador se encuentra en vacío, no circula corriente por los conductores del inducido o circula una corriente muy pequeña en el caso de los generadores Shunt y de los generadores Compón, que es la corriente de excitación. Pero cuando el generador está en carga, en estos conductores comienza a circular una corriente mucho mayor. ¡Wow! Convengamos entonces que alrededor de los conductores del inducido se produce un campo magnético. Es cierto. Veamos cuál sería el sentido de la corriente inducida en estos conductores. Tenemos aquí un sentido horario de rotación del inducido, lo que significa que estos conductores aquí de la izquierda se están desplazando hacia arriba y estos conductores de la derecha lo están haciendo hacia abajo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, veremos que para un sentido de desplazamiento de los conductores hacia arriba y este sentido de norte a sur de las líneas de fuerza del campo inductor, la corriente en estos conductores es entrante. Así que vamos a marcar corriente entrante, lo que significa que en estos otros conductores la corriente es saliente. Y en estos conductores de aquí no es ni entrante ni saliente porque como se están desplazando paralelo a las líneas de fuerza, en ellos no se induce corriente. Ahora vamos a marcar el sentido de las líneas de fuerza de los campos magnéticos que se producen alrededor de estos conductores. Si aplicamos nuevamente la regla de la mano derecha, de manera que el pulgar señale el sentido de la corriente en el conductor, los otros dedos indicarán el sentido de las líneas de fuerza, que serán de este lado en sentido horario y de este otro lado en sentido antihorario. Vale decir que ustedes acá tienen un campo magnético. Vale decir que tenemos de este lado un campo magnético donde las líneas de fuerza tienen sentido horario. Sí, señor. Horario. Vamos a marcarlo por acá también. Y por acá también. Y ya que estamos, por acá también. Ahora, del otro lado, las líneas de fuerza tienen sentido antihorario. Vamos a marcarlo por acá. Sentido antihorario. Por acá también. Acá marcamos el sentido. Y acá volvemos a marcar el sentido del campo magnético que se crea alrededor de estos conductores. Entonces, fíjense que se crea un campo transversal al campo inductor. La dirección del campo magnético del inducido es transversal al campo del conductor. Por lo tanto, aquí actúan 2 flujos magnéticos. Por un lado el flujo principal, que es el flujo del inductor, y por otro lado el flujo de armadura, que es el flujo del inducido. La componente vectorial de estos 2 flujos magnéticos da como resultado el flujo resultante. Analicemos esto desde otro punto de vista. Vemos que aquí el campo del inducido es
paralelo a las líneas de fuerza del inductor. O sea, ambos van en el mismo sentido y en la misma dirección. Por lo tanto, en esta zona va a haber un fortalecimiento del campo magnético. Aquí el campo del inducido va en sentido contrario al campo del inductor, o sea que en esta zona vamos a tener un debilitamiento del campo magnético. Aquí el campo del inducido va en el mismo sentido que el campo del inductor, por lo que en esta zona va a haber un reforzamiento del campo magnético. Y aquí el campo del inducido va en sentido contrario al del inductor, por lo que en esta parte va a haber un debilitamiento del campo inductor. Consecuencia, se produce una deformación del campo principal debido al campo magnético del inducido. Y esto es la definición de la reacción de inducido. Es una deformación del campo del inductor debido al campo magnético producido en el inducido. A 90 grados de la dirección del campo inductor tenemos la línea neutra, ¿no? Que es donde van colocadas las escobillas. Ahora entonces, como se deforma el campo, la línea neutra se desplaza un cierto ángulo en el sentido de rotación del inducido. Entonces aquí, para compensar este fenómeno de reacción de inducido, una de las posibilidades sería desplazar las escobillas un cierto ángulo en el mismo sentido de rotación del inducido. Pero como esto le quitaría rendimiento a la máquina, se toman otras opciones que dan mejores resultados. Una posibilidad mucho más eficiente de contrarrestar el efecto de reacción de inducido es colocar unos bobinados auxiliares llamados polos de compensación que se ubican en la misma dirección del flujo del inducido y crean un campo de sentido contrario. Sabemos que el campo magnético del inducido es transversal al campo del inductor, de ahí incluso que se llama campo transversal al campo del inducido. Estos polos tienen que estar colocados, digamos, sobre la línea neutra. Son dos polos que van a crear un norte y un sur, de manera tal que tengan el mismo valor que la corriente del inducido, pero sentido contrario. Esto quiere decir que van a tener que ser recorridos por la corriente del inducido, pero conectados de tal manera que el sentido de la corriente en ellos provoque un campo contrario en sentido al del inducido. Acá en la figura lo podemos ver. Ambas bobinas están conectadas en serie con el inducido. Crearán por lo tanto un campo de la misma intensidad, pero de sentido contrario, para de esta manera contrarrestar el efecto de reacción del inducido. Otro problema que tenemos en los generadores de corriente continua es el fenómeno de conmutación, que tiene que ver con la chispa que se produce en el contacto entre escobilla y colector. Lo que vemos en el dibujo es un desarrollo panorámico del colector con sus correspondientes delgas. ¿Qué es un desarrollo panorámico? Es como que hubiéramos realizado un corte en el inducido, en el colector, y lo hubiéramos estirado. Entonces tenemos que en algún momento va a haber una escobilla que va a estar realizando la unión de las delgas 2 y 3, pongamos, ¿sí? O sea, estaría cortocircuitando las delgas 2 y 3, donde estarían conectados los terminales de una de las bobinas del inducido. Acá tendríamos otra bobina, acá tendríamos otra, etcétera, ¿verdad? En este momento, como está cerrado el circuito de la bobina, en ella se va a inducir una corriente. En la medida que el colector sigue girando, en el sentido indicado por la flecha, cuando la escobilla abandona estas delgas, se abre abruptamente el circuito de la bobina y por un efecto de autoinducción se produce aquí una chispa bastante importante. El efecto de autoinducción lo que hace es que cuando se abre el circuito en una bobina, la corriente demora en extinguirse y eso se manifiesta a través de una chispa entre la escobilla y el colector. ¿Qué debemos hacer para contrarrestar este efecto? Generar un campo magnético de la misma dirección, del mismo valor, pero de sentido contrario al que se ha producido en la bobina
y que es el responsable de crear esta chispa en el contacto colector-escobilla. Estos se llaman polos de conmutación y están ubicados también sobre la línea neutra, o sea, con la misma dirección del campo del inducido, es decir, con la misma dirección que el campo del inducido, pero con sentido contrario. Lo que vemos acá es una parte del estator de la máquina de corriente continua, en la cual representamos los campos inductores con el número 1 o campos principales, con el número 2 los polos de conmutación que acabamos de mencionar, cuya función es contrarrestar o minimizar la chispa que se produce en el contacto escobilla-colector, y con el número 3 los polos auxiliares o de compensación que son para contrarrestar el efecto de reacción del inducido. Estos últimos se bobinan practicando orificios en las expansiones polares y pasando por allí los conductores. En las máquinas bipolares no se emplean porque serían demasiado extensos. De manera entonces que en el estator de la máquina ustedes pueden encontrar campos principales, polos de conmutación y polos auxiliares. Ahora que conocemos todos los componentes de una máquina de corriente continua, vamos a ver cuál es la designación de bornes normalizada. Tenemos una normativa actual al respecto y tenemos lo que llamamos la normativa anterior. Sin embargo, ustedes se pueden encontrar máquinas no tan antiguas que aún conserven la normativa anterior. En la placa de bornes o bornera de la máquina encontramos el inducido indicado con las letras A1 y A2 entre paréntesis. Eso en la normativa actual. En la normativa anterior lo diferenciábamos con las letras A y B. Cuando se conecta el inducido más los devanados auxiliares, o sea, aquellos devanados llamados polos de conmutación, ya en serie incluidos con el inducido, ese conjunto de inducido y polos de conmutación en serie se diferencian con las letras A1 y A2, pero sin paréntesis. Los polos auxiliares, que son los polos de conmutación, los diferenciamos con la letra B1 y B2 cuando vienen aparte del inducido. Los polos de compensación, que son aquellos que contrarrestan la reacción del inducido, los diferenciamos con las letras C1 y C2. En la nomenclatura anterior los encontrábamos con las letras GH, tanto a los de compensación como a los de conmutación. El devanado serie se diferencia en la normativa actual como D1 y D2 y en la normativa anterior como E y F. El campo shunt E1 y E2 en la normativa actual, C y D en la normativa anterior. Y el campo para ser conectado a una fuente externa, es decir, cuando la máquina tiene excitación independiente, F1 y F2 en la normativa actual y J y K en la normativa anterior. En caso de que los bornes no estén identificados en la bornera o que estén borradas las letras que los identifican, simplemente midiendo con el multímetro podemos identificar los devanados. Vamos a tener diferentes lecturas de resistencia cuando ponemos el multímetro en ómetro, según se trate del campo shunt, del campo serie o del inducido. El que nos va a dar mayor resistencia va a ser el campo shunt, pero mayor resistencia por lejos. No hay forma de confundirla con otro valor porque va a ser la más grande por lejos. Donde vamos a encontrar un valor menor de resistencia que el campo shunt, ese va a ser el inducido. Y el que tiene todavía menos resistencia que el inducido es el campo serie. Ahí tienen ustedes cómo pueden identificar mediante la medición de la resistencia en la bornera del motor los campos correspondientes shunt, serie e inducido. No debe haber interconexiones y de más está decir que la máquina no puede estar en funcionamiento.